una página en YouTube y ir colocando y subiendo allí pues antiguos cursos de verano, no todos evidentemente porque sería intenso, enorme y tampoco tendría sentido, era simplemente pues para que vean un poco cómo son, de qué van. Bueno, pues el que sí que está completo precisamente es la primera parte del nuestro de hoy. La primera parte de Ostia Antica, la ciudad, sí que la pueden ver en la página de YouTube de UNED Historia Antigua. No sé si estos días han tenido curiosidad o lo sabían y han podido trastear. Bueno, pues en la primera parte de nuestro viaje la dedicamos a pulular por la ciudad y estuvimos entrando y saliendo de las casas, viendo cómo es la estructura de la ciudad, cómo evolucionó el puerto, lo que es la construcción del puerto desde el punto de vista de la ingeniería. Hablamos también, aprovechando que estábamos en el puerto, de las profesiones que surgieron allí, desde buzos hasta pues, todo personal de administrativo, de aduanas, fareros, las famosas corporaciones de exportación, importación, que lógicamente están en un sitio como un puerto. Los que vivimos en zona portuaria, pues sabemos que un puerto tiene vida propia. O sea, el puerto en sí es una ciudad independiente del resto de la ciudad. Es un hábitat de lo más especial. Bueno, pues con el paso, cuando ya lo hicimos, cuando volvimos de Ostia el año pasado y estuvimos pues viendo, haciendo feedback y viendo pues, cómo había quedado el curso, pues la verdad es que nos dimos cuenta de que aquello era un paseo por Villaladrillo. O sea, solo se veían ladrillos, casas, lógico. Es que una ciudad tiene habitantes. Es que una ciudad sin habitantes es un mausoleo. Y Ostia está viva. Y entonces lo que hemos decidido, lo que decidimos, pues son Miguel Ángel Novillo y yo, es darles vida, o sea, darle vida de nuevo y acercarnos no solo a las casas, a los almacenes, a las estructuras portuarias, sino a los auténticos protagonistas de esta ciudad que fueron sus habitantes. Y pues eso los dedicamos a ellos. Y decidimos también darles nombre no, o sea, encontrarles, buscarles y encontrarles. Y aquí les presento al primero de los ciudadanos que van a conocer esta mañana. Se llama Aulo, Aulo Egrilius Magnus. Y se lo voy a presentar ahora y con él les voy a llevar por toda su vida, desde que nació hasta su fallecimiento. Pues se lo presento, este es Aulus. Aulus es hijo de Aulo y pertenece a la tribu palatina. Tiene unos 5 añitos, más o menos, y este sería pues, su aspecto, más o menos, que tendría. Todas las piezas, o mejor dicho, la mayoría de las piezas que van a encontrar esta mañana son de Ostia, porque de lo que se trata es de conocer a los habitantes de Ostia. Bueno, pues este niño es de Ostia y yo he decidido que, porque tiene una edad parecida a Aulus, y entonces he decidido que podría tener un aspecto parecido a este. ¿Que por qué un niño? Porque es una ciudad de niños. Yo sé que a los historiadores en general, los niños y los adolescentes, pues les producen cierto repelús. O sea, es como si realmente no existieran. Estamos en una sociedad preindustrial, lo que sería hoy en día un país en vías de desarrollo. Tengo una pirámide poblacional muy ancha en base y muy estrecha en el vértice. Tengo una gran natalidad, una gran mortalidad también en esos primeros años, pero en una ciudad clásica lo que se vería por la calle son cuadrillas de niños, niños por todos los sitios.
Muy bien, pues nuestra Ostia tiene una población, como les comentó el profesor Miguel Ángel Novillo ayer, entre 50.000 y 40.000 habitantes, una esperanza de vida de 40 años. Esa es una cifra general para todo el territorio, para todo el imperio. La información epigráfica baja mucho la edad, pero es porque nos ha encontrado, evidentemente, la fecha, la edad de fallecimiento de todos sus habitantes. La edad, ya les digo, baja peligrosamente hasta la veintena, pero es lo que se ha encontrado. O sea, normalmente, la esperanza de vida media, lo cual no significa, obviamente, que hubiera personas que pasaran de esa edad, calculen que sobre los 40. Y en cuanto a la población, pues casi la mitad de la población es de origen latino y tenemos, atención, un 33% de población griega de origen griego. Es la colonia griega más grande fuera de territorio helénico. Es una especie como el Chinatown, pero en versión griega, lo que tenemos en Ostia. Es normal porque es una zona portuaria. Es una zona de intercambio cultural, de intercambio comercial, y es normal que haya representantes y comerciantes de todas las partes del imperio allí, con sus sedes, sus empresas, con sus negocios, y evidentemente los griegos están allí. El 12%, la verdad es que no tenemos idea de su origen, y un 7% de otros lugares. Pero les digo que la mayoría de la población es de origen latino y griego. Y joven, y más joven de lo que quizás tenemos en mente o lo que Hollywood nos enseña. Piensen que no hay, sí que hay personas adultas, pero fíjense qué esperanza de vida tengo. Es una población muy, muy joven. Y pues a la hora de elegir el habitante de Ostia que nos lleve, que nos presente su vida y que nos invite a acompañarle a lo largo de su existencia, pues he elegido, pues lógicamente, pues, a lo que más hay, a Aulus, que es un niño. Bueno, pues esto es el recorrido de la vida de Aulus. Pues vamos a ver cómo nace, vamos a ver cómo pasa sus primeros años, cómo se educa, cómo pasa el tiempo libre, cómo se divierte, cómo pasa la edad adulta, cuando se case, se casará, tendrá hijos, tendrá su familia. Lógicamente, a medida que se vaya acercando a esa edad de los 40, pues empezarán achaques, problemas de salud si no aparecen antes, y al final, pues Aulus nos dejará. Ese es el recorrido de su vida. ¿Quién es Aulus? Pues Aulus he decidido que sea un varón, evidentemente, no lo he decidido yo, él es un varón, pero he elegido un varón de clase media alta, lo cual significa que no todos los niños van a tener la misma vida que Aulus, tengan eso en cuenta. Los niños esclavos, los niños de clases menos privilegiadas no van a tener la vida de Aulus. Lo que ocurre es que tenemos información muy sesgada de la sociedad romana. Tenemos más información de hombres que de mujeres para empezar, lo cual la mitad ya tenemos menos. Y dentro de la mitad, pues el prototipo de información de niños y adolescentes es mayor en personas que pertenecen a una clase social acomodada o alta. Pero quiero que tengan siempre en mente que no va a ser lo general. O sea, que habrá niños, esclavos, niños que no tengan la vida de Aulus. A ellos les dedicamos, sin lugar y dudas, pues en otra ocasión, que también se lo merecen. Pues Aulus nacerá en casa con la ayuda de una partera. La partera puede probablemente que sea una de las esclavas de la familia, que sabe manejarse en estas materias, puede que sea algún familiar, alguna conocida. Las parteras, luego hablamos de ellas, tenemos algunas parteras por ahí. Son de origen o esclavo o son libertas.
y son. No es necesario que hayan tenido hijos, solamente que evidentemente pues tengan habilidad y tengan conocimientos en este trance que es altamente peligroso para las mujeres. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado antes de la edad de mortalidad, de fallecimiento que tenemos? La media es 40, pero ya les digo que a nivel epigráfico nos baja peligrosamente hasta los veinteañeros y especialmente a las mujeres al final de la adolescencia, entre los 15 y los 21, por el momento del parto. Es muy, muy peligroso y tenemos ahí un pico de mortalidad elevadísimo. A los 9 días, Aulus será ya, se pondrá nombre y ya será, digamos, acogido oficialmente en la familia a través de una ceremonia de purificación, una especie como de bautismo. Aulus, después de esos 9 días que han pasado, ya será oficialmente, si así todo va bien, si es aceptado por el pater familias, por su padre, como miembro de la familia. Si hubiese sido una nena, esa ceremonia se hubiera producido un día antes. Realmente coincide con la caída del cordón umbilical, que es un momento en el que ya se separa definitivamente la madre del bebé. O sea, físicamente se ve una caída de ese nudo, de ese canal, y entonces ya el niño, digamos, que ya empieza a tener vida independiente. Las nenas, es muy curioso porque eso sí que ocurre, es verdad que las nenas hasta la pubertad parece que crecen, maduran más deprisa que los nenes, y en la antigüedad se dieron cuenta perfectamente, y entonces las nenas entran en la vida familiar un día antes que los chicos. Es costumbre enfajarlos. Aulus pasará sus primeros meses enfajado. Este es el caso de un nene etrusco. No he encontrado ninguno de Ostia, pero imagínenselo así. Lo hacen porque piensan que así no tendrán malformaciones. Hoy sería casi todo lo contrario. Pero en aquella época se pensaba que así un bebé, que es muy delicado, que tiene todo pues muy tiernecito, bueno, si está sujeto, no se dará golpes, no pasará nada, entonces no sufrirá ningún tipo de lesión, malformidad, y entonces por eso los llevaban enfajados. Y aquí pasarán instrumentos de los primeros años de vida. Como aquí hay alguien que se va a Pompeya dentro de nada, pues esta maravillosa cuna procede de Herculano. Como verán, nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Es una cuna procedente de Herculano. Y ese maravilloso biberón, que es lo que tienen debajo, esto tenemos más cerquita. Ese está en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, de aquí de Madrid. ¿Lo has visto alguna vez? Pues ya tienen deberes que hacer. Tenemos deberes que hacer luego. Ir a ver el biberón. Hay muchos biberones, muchos de estos gutus. Pues nada, es una pieza cerámica con una apertura más grande en la parte superior y luego más chiquitina para que el peque pues vaya chupando. Suelen tener pues formas pues de animalitos, formas pues agradables, digamos, para el chiquillo. También suelen tener dentro del espacio algún tipo de artilugio que haga ruido, tipo un sonajero. O unas bolitas, o algo que le gusta, ¿sabes? A los críos les gusta ese tipo de sonido. Pues tenemos varios juguetes de bebés con campanitas, este tipo de cosas. Bueno, pues los biberones también.
¿quién va a alimentar a Aulus? Bueno, él pertenece, porque así lo he querido yo, que pertenezca a una familia de nivel medio-alto, y entonces en una casa de ese nivel social, lo normal es que sea una nutrix, una nodriza, la que se haga cargo de la alimentación del pequeño de la casa. Las nodrizas o pasará como las parteras, o son parte del staff de esclavos de la casa, una esclava que también tiene bebés, entonces alimenta también al niño del amo, o se contratan. Se contratan por hasta un año, hasta 3 años hasta los 3 primeros años de vida del niño. En Roma capital, y estamos muy cerquita de Roma, con lo cual las nodrizas más cotizadas, más buscadas, son las espartanas. Las espartanas, las muchachas espartanas son las que tienen una mejor valoración. Mucho cuidado con la nodriza, se tiene mucho cuidado a la hora de contratarla, porque claro, son los 3 primeros, va a estar con el pequeño 3 años. Es importante no solamente la calidad de la leche, que es una cosa que los médicos de la época también ponen énfasis en que los padres lo tengan en cuenta, sino también en su moralidad. La parte de la sociedad romana antigriega estaba un poco en contra de estas modas que venían de Oriente, pues como las nodrizas, como los maestros. Hombre, ponían el grito en el cielo diciendo que estas señoras pues luego llenaban a los niños la cabeza de pájaros con historias y con cuentos y con batallitas, y que había que tener mucho cuidado a quién metían en casa. Lo cierto es que hay relaciones estupendas entre niños entre sus niños criados, entre las nodrizas y los niños de sus amos o de las personas que le han contratado, y una relación que dura a lo largo de los años, mucho después de cuando ya dejaron su relación laboral. Nerón, sin ir más lejos, continuó teniendo relación con su nodriza ya muy criadito, ¿eh? Pero una vez ya que han pasado los 3 años, sobre todo cuando llegue alrededor de los 7, será el momento de ponerse en manos del maestro. Habrá que empezar la educación. Hasta esos momentos, o mejor dicho, hasta el siglo II antes de Cristo, más o menos, hasta las guerras púnicas, cuando Roma entre en contacto con las ciudades de la Magna Grecia, cuando empieza a conquistar Roma la península y tropiece con el sur, que es donde están las ciudades griegas, y descubra otro mundo cultural, bueno, pues y empieza a absorberlo. Parte de la absorción va a ser el mundo de la educación, el maestro profesional, y con el maestro, el pedagogo. El pedagogo no es un licenciado en ciencias de la educación, que es lo que sería hoy en día. Un pedagogo en la antigüedad es un siervo que tiene como misión vigilar a su pupilo desde la infancia hasta la adolescencia. Normalmente las familias composibles, bueno, pues intentan comprar o contratar a un pedagogo de origen griego. ¿Qué por qué? Porque así el niño podrá aprender griego también. Su misión, ya os digo, es la de acompañar, vigilar, atender, asistir desde la mañana, desde levantarle por la mañana, vestirle, asearle y acompañarle, ser su sombra a todos los sitios a los que se tenga que desplazar. Recordáis que
tengo una mortalidad de 40, una esperanza de vida de 40, ¿verdad? Eso significa que los niños van a quedar huérfanos prontísimo. No todos, pero muchos sí. Entonces, ahí tenemos problemas de herencias. Entonces, los niños tienen que estar muy vigilados porque pueden ser objeto, pues, de secuestro o de cualquier tipo de... hasta de asesinato. Entonces, tienen que estar vigilados constantemente. El pedagogo le acompañará, ya os digo, hasta que sea mayor de edad. Obviamente, a medida que se vaya haciendo mayor, pues empezarán a chocar. Es lógico, porque a un adolescente no le gusta tener a alguien, a un señor pegado a sus ojos, para allí donde va. Hay unas quejas del poeta Marcial muy divertidas, dedicadas a su pedagogo, diciéndole, es que tengo ya, me pincha la barba y te tengo aquí al lado y estoy con una muchacha y tú aquí a mi lado. Y aquí sobra uno. Y entonces se queja de que no puede intimar porque tiene al pedagogo todo el día pegado a su sombra. La importancia de ellos era tal que en los teatros Augusto permitió que se sentaran con los niños. No deberían, porque ellos deberían ocupar la parte superior. La suma cavea por el estatus social de que hablábamos ayer. De estatus social, eres un siervo y no le corresponde estar sentado con los miembros de las clases superiores. Pero claro, no tiene sentido que yo vaya a vigilar a un niño y al niño me lo pongan abajo y a mí me dejen arriba. Entonces se permitió que que no se separaran de ellos ni en los espectáculos, en los espacios de espectáculos públicos. Y hemos llegado a los 15 años ya, como pasa el tiempo. El día que se ha introducido en la familia, es el 9º día después de su nacimiento, le impondrán esta joya, este amuleto que viene aquí. Esto es una bula. Esta bula está en el Museo Nacional de Nápoles. Es maravillosa, es una bula de oro inmensa. En un principio, solamente los miembros de la clase senatorial tenían derecho a llevar la bula de oro. Con el paso del tiempo se democratizó el asunto y entonces todo niño libre podía llevar una. Las tenemos de oro, evidentemente. Las familias composibles, nuestro aulo sería de ese grupo, las llevaban de oro. Las tienen de plata, las tienen de hueso, las tenemos de madera, incluso ya en el escalafón más bajo las hay prácticamente que es un nudo de cuero y ya está. No sé si las han visto alguna vez, son huecas, son como unas castañuelas. ¿Os imaginan una castañuela? Así. Están huecas porque dentro, igual que pasaba con el biberón, suele haber o semillas o algún tipo de artilugio que suene. Que haya un anillo con algún tipo de decoración fálica, o como les hemos puesto ahí, es muy chiquitín, es que la imagen parece muy grande, pero eso tiene que estar dentro de la bula, es muy, muy chiquitín. ¿Para qué? Para protegerle contra todo lo que se pueda, contra el mal de ojo, contra la mala suerte, contra la envidia, contra la enfermedad, contra todo. Tengo una mortalidad infantil entre 1/3 y la mitad de niños el primer año de vida. O sea, una mujer puede llegar a dar a luz hasta 10 niños y sobrevivirle 2. Entonces, realmente, todo es poco. O sea, un niño se va al otro mundo por cualquier cosa. Entonces,
había que poner toda la maquinaria anti mala suerte a funcionar. Es lo que estaban hablando ayer con la religión, la superstición. O sea, el romano no será religioso, pero supersticioso todo, el por si acaso. Y nosotros somos igual. Hace unos años, en un curso de verano, hablábamos de días fastos, días nefastos, había una alumna nuestra de la UNED de Valencia, que es matrona, justamente, y nos contaba que al paritorio le llegaban muchas pacientes con lacitos rojos y que cuando se los cambiaban, porque había que poner una vía y entonces estorbaba, no había problema, pero póngamelo en el otro, por si acaso, para que todo vaya bien. Por cierto, les he traído una cosa. Luego recuérdenme el de saque. Lo voy a sacar ahora, ya que los tengo aquí. Les he traído una cosa. Ahora se la enseño a los que están en casa. Es una cajita, pequeñita. La voy a dejar aquí encima de la mesa y vayan pensando que hay en la cajita, ¿vale? Y las nenas, porque estamos hablando de un nene, no, las nenas no lo van a llevar, ¿eh? No. Las nenas van a llevar un amuleto que curiosamente está muy de moda últimamente, que es una lúnula, que son lunas invertidas. Son lunas invertidas y entonces las nenas sí que llevan la lúnula y no llevarán la bula. La bula es un amuleto únicamente masculino de hombre libre. O sea, una bula es hombre libre menor de edad. Punto. La mayoría se han desaparecido, las pocas que se han encontrado, en las casas de Pompeya. Una se encontró en una caja fuerte, por cierto, lógicamente, porque es una joya de la familia. Donde no las van a encontrar nunca es en un enterramiento. Y tiene su lógica. Si el nene ha fallecido, no ha cumplido su papel, desde luego. Su papel era vigilarle en vida, no después. Después ya metemos otra cosa. ¿Y lo heredan de un niño a otro? Sí, claro, es decir, lo heredan. Igual que ahora mismo se heredan pues las cruces o las medallas, esas cosas así. ¿Y las niñas también tienen pedagogo o no tienen? Las niñas pueden llevar pedagogo. Lo que pasa es que la vida de una niña es diferente a la vida de un niño. La vida de una niña es diferente porque su destino en la vida, que es la de ser matrona, la de ser madre, la de fundar una familia, es diferente a la de un chico. Y además el tema de las herencias va a ser diferente también. Al paso del tiempo cambiará, pero lo que es en la primera parte de la República, no. Una pregunta más. ¿Cuándo alcanzan la mayoría de edad? Me preguntan que cuándo alcanzan la mayoría de edad. No hay una edad fija, pero porque varía. Desde los 15, los 17, ahí los tenemos. Pero es que, claro, las circunstancias. Es como, ¿a qué edad se toma la comunión? Pues aquí cada uno diría una edad diferente. Pues depende si hay varios hermanos, entonces se juntan. Circunstancias familiares. El niño es que es todavía muy pequeñito, es todavía muy inmaduro. O sea, circunstancias varias. Normalmente andan entre esos 15, 17, es la época. En el caso, ya les digo, de Cayo Calígula, a Cayo Calígula la vida se le complicó mucho y entonces ahí lo teníamos con 19, ya en edad de merecer. Pero es que la vida no tuvo... se complicó mucho y se encontró hueco, ya les digo, ya con 19 años. Era una edad a todas luces un poco pasada. Imagínense una comunión con 19 años. Hemos quedado textos de oro para Sí. una familia acomodada. Pero si la función es de proteger al niño, las familias que no fueran acomodadas, ¿lo podían llevar de otro? Sí. Preguntan, que no sé muy bien si desde casa lo hizo o no.
Me preguntan que, bueno, claro, que una familia puede, una familia acomodada como la de nuestro Aulus, pues se puede permitir pagar una bula de oro y diferentes a medida que se van haciendo mayores, evidentemente. Desde las más pequeñitas de los bebés a esta grande que está en Pompeya, que ya es de un chico mayor, ¿eh? Evidentemente, eso va a depender de la capacidad adquisitiva de la familia. Si la familia no tiene recursos para pagar una bula de oro, pues la puede hacer en plata, la puede hacer en hueso, en madera, como yo os digo, e incluso en el escalafón más bajo, un nudo de cuero. Eso ya va a depender de bronce. O sea, es que eso va a depender de la capacidad económica. En el Museo de Sagunto tenemos una de bebé, pues como mi dedo, con la yema de mi dedo, chiquitina, chiquitina de bronce. Lo importante no es el material, no te va a proteger más el que sea de oro. Es lo que simboliza la bula, lo que te va a proteger. Me dicen los chicos que normalmente sí oyen las preguntas. ¡Ay, gracias! Y otro chico pregunta que si eran gemelos, llevaban una... Sí. No, cada uno lleva la suya. No, es un objeto personal y cada uno tiene la suya. Imagínate, un día tú, un día yo. No se puede arriesgar. Yo entiendo que parece un poco exagerado ahora, pero es que de verdad es que un niño en esa época se muere de cualquier cosa en cualquier momento. No está la cosa para bromas y bueno, nos la alternamos. Cada uno tiene la suya. La bula de los niños que morían, supongo que no se heredaban, estaba como maldita. La bula de los niños que morían, no sé qué pasaba con ellas, si se refundía, no lo sé. Es cierto que la muerte contamina mucho, sí. Luego veremos cuando llega al final, la muerte contamina. Hasta tal punto que la familia se tiene que purificar después de, porque en determinadas ceremonias religiosas que participan niños, tienen que ser niños especiales, tienen que ser patrimi et matrimi, es decir, niños que todavía tengan el padre y la madre vivos. Y eso los hacía especiales, porque era complicado encontrar a alguien que no fuera huérfano, desde el parto de la madre hasta los 40 del padre. Entonces, cuando la muerte contamina, esos niños no estaban contaminados. Además, el que sus padres estuvieran vivos todavía les daba un plus como seres mágicos, ¿no? Afortunados. Yo supongo que eso, teniendo en cuenta además el fallo del instrumento. O sea, estás hecha para proteger al niño y no lo has hecho. Algo que tener que mirar eso. Si no, lo refundimos o qué hacemos. Bueno. Siguiendo con eso muy rápido. ¿La herencia también se daba entre hermanos o era como que la bula del padre la heredaba el hijo? Pues depende de cómo, de si el padre conservaba sus bulas o formaban parte. Piensen que ustedes no son libres, ¿eh? O sea, Aulus no es libre. O sea, Aulus es propiedad de su padre Aulus. Él está bajo la patria potestas de su progenitor. Es cierto que en época imperial, por ejemplo, el derecho de los padres a vender a sus hijos ya no se llevaba a cabo, pero estaba, no se abolió. No fue como en Atenas. Solón sí que abolió el derecho de los padres a vender a sus hijos. En Roma no, pero era cosa que tampoco se hacía, la cosa que era vender al hijo. Pero piensen que eso será decisión del pater, porque todo lo que hay es del pater. Disculpa, ¿y hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo es propiedad del pater? Hasta que el padre se muera. Hasta que el padre fallezca, uno. O hay situaciones en las que el padre vende a su hijo. Es una ceremonia, digamos, de libertad, de supresión de patria potestas. Entonces, se vende 3 veces.
Ha hecho una ceremonia que aparecen varios testigos, está todo organizado y entonces al hijo se le vende una vez, se le vende una segunda vez, se le vende la tercera vez y a la tercera ya es libre ya de hacer su vida sin mayor explicación del paterfamilias. De todas maneras, recuerden una cosa, tengo una esperanza de 40 años, ¿eh? También es cierto que el parricidio se ha llegado a dar y también circunstancias muy poco extrañas de personas que todavía tenían abuelo. O sea, que su padre, un padre y abuelo, o sea, que el padre ya todavía bajo la potestad del abuelo. Pero son circunstancias muy extrañas y ya muy especiales porque les digo, las parcas a los 40 empezaban a rondar. Entonces, el tiempo y un hombre, lo veremos ahora, contrae matrimonio a una edad más avanzada que una mujer. Entonces, los tiempos tampoco son. Bueno. Vamos, si no os importa, vamos a dejar las preguntas para el coloquio, porque si no, vamos a tener toda la mañana. Está interesantísimo lo que decís y el desarrollo de cómo está desarrollando la charla. Pero a lo mejor es mejor dejar todas las cuestiones para después, apuntarlas, no se os olviden, porque si no, no avanzamos. Nos quedamos con una sola conferencia toda la mañana. ¿Vale? Hasta que Roma entró en contacto con Grecia, pues era el pater, que para eso es el pater familias, el amo, el que se encargaba de la educación de los hijos. Y eso que parece tan lejano, les aseguro que no lo es. Hace 2 días que estuvimos en Valencia con un grupo de la UNED, precisamente de la UNED Senior de Pontevedra, les estaba enseñando la casa de José Benlliure, el hermano de Mariano Benlliure, el escultor. Bueno, el padre de los Benlliure, Juan Antonio, se encargó de enseñar a leer y a escribir a sus hijos. El padre. Estamos hablando de los años 50 del siglo XIX. No está tan lejos. El padre se hiciera cargo de la educación de los hijos, porque luego los hijos fueron luego ya al colegio, pero ese primer contacto con la educación elemental por parte de los padres. Todo eso cambió cuando Roma dejó de ser una sociedad rural, arcaica, cuando entró en contacto con la cultural Grecia, y entonces los padres dejaban la educación, evidentemente, a un profesional. Más o menos profesional, pero un profesional. Ahí entra en escena el Ludi Magister, que es el maestro de primeras letras, desde los 7 años hasta que el padre o el maestro consideran que el niño ya ha adquirido los conocimientos suficientes para promocionar y subir de nivel. Aprende a leer, a escribir, las primeras operaciones matemáticas, sumar, restar, y cuando todo eso ya lo tenemos controlado, pasamos al siguiente nivel. Siguiente nivel que no pasarán las chicas. A la enseñanza secundaria pasarán los muchachos. Las nenas no tanto, porque tienen que empezar a preparar su matrimonio. Que hablábamos antes del pedagogo, es que las nenas no se van a mover de casa y se van a dedicar a las tareas propias del hogar, mientras que los chicos que puedan, como nuestro Aulus, que les insisto, pertenece a una clase superior, a una buena familia, bueno, pues continúa con el gramático. Con el gramático estará hasta ya, pues, prácticamente cuando se haga mayor de edad, cuando deje, cuando sea mayor de edad, y entonces ya pasará a lo que sería un nivel superior, a un nivel universitario, entre comillas, que sería las enseñanzas con el rector. Con el rector se aprende retórica, oratoria, y la función es formar a los futuros abogados y políticos. Tiene un maravilloso sepulcro donde se ve toda la evolución desde el nacimiento a la educación elemental con el Ludi Magister. El Ludi
el magíster sentado en una cátedra, el mejor estilo griego. Es una manera también tener un instructor griego, ya les digo, como tener un pedagogo. Pero cuando uno podía escaquearse de las clases del maestro y escabullirse del pedagogo, que aquello ya era más complicado, pero se podría, y aun a riesgo de recibir más de un azote que también, pues uno se escabullía pues para jugar, que es lo que tienen que hacer los niños. ¿Con qué se juega? Pues con casi todo. Con las canicas, se juegan con las nueces. Las nueces es la estrella de la infancia en Roma. Nuceres relinquere es dejar las nueces y eso significa pasar a la vida adulta. Cuando uno se hace adulto ya no juega con las nueces. Seguirá jugando a los dados, por ejemplo, pero ya con el plus de las apuestas, pero eso ya no es el mundo infantil, eso ya es otra cosa. Las nueces se sacan, por ejemplo, de las bodas. En las bodas y en los bautizos, sobre todo en los bautizos, que el padrino suele tirar caramelos y suele tirar cosas, bueno, pues en aquella época en las bodas tiraban nueces. Y entonces los chiquillos era el momento para recoger nueces para jugar a una infinidad de variedad de juegos que se pueden hacer con las nueces, igual que se pueden hacer con las canicas. Pues. Y si quieren tirarse de los pelos, pues se tira uno de los pelos, porque también para eso estamos. A los niños eso no cambia nada. ¿Quién no ha jugado a la gallinita ciega? Al 3 en raya. A policías y ladrones no, pero a cartagineses y romanos sí. A miniaturas con gladiadores, con carritos, con barquitos en algún stand que también se ha jugado. Ya les voy a enseñar algo también. A la pelota. ¿Quién no ha jugado con la pelota dando pelotazos en una pared y sacando de quicio a los vecinos? A las tabas, algo que también se sigue jugando al día de hoy en algunas zonas rurales, ahí se siguen jugando a las tabas. Pelotas varias, tanto individual como en juegos de equipo. El arpastum es algo parecido al rugby, más o menos. Pelotas de diferentes tipos, desde estas con pelo hasta otras más pesadas que las podríamos encontrar en las termas para hacer ejercicio. Pero que levante la mano quien no ha hecho esto alguna vez. ¿A que sí? Pues es la cabrilla de toda la vida, y lo de toda la vida es literal, ¿eh? Aquí tienen un pasaje de Minucius Félix en el que cuenta cuando llegan a Ostia, porque llegan a Ostia, ¿eh? Cuando llegan a Ostia, recuerden que Ostia estaba mucho más cerca del mar que lo que está ahora. En este momento estamos en el borde del mar, en la orilla del mar. Hoy estamos a casi 4 kilómetros, pero en esos momentos estaban en la orilla del mar. Y entonces cuentan que llegan y ven que los muchachos están jugando a la cabrilla. Y hemos llegado el momento. Esto se ha acabado, habrá que dejar las nueces. Habrá que dejar las nueces porque hay que pasar a la vida adulta. También será el momento en que dejaremos al gramático para pasar a formar parte de los pupilos del rétor, para empezar a estudiar retórica, en el caso de que se continúen los estudios. En la primera parte de la ceremonia del día. Es un día muy esperado por los niños, ¿no? Es un día muy importante en el que son presentados en sociedad. La primera parte de la ceremonia la lleva a cabo el pater familias, delante del lalario familiar. Comentaron ayer que si no es el romano no es un ser excesivamente religioso, sí que lo es con respecto a los lares familiares, a los dioses protectores de la familia, al genio. Ahí tenemos el lalario donde se quedará la bula.
Y en una segunda fase de la ceremonia, una vez terminado, ahora ya se quitará la toga pretexta, lleva una toga con la banda, con el laticlavo, como lleva la clase senatorial, se la quitará y ya llevará esa, la toga blanca, la toga viril, como cualquier ciudadano que se precie. Pues ya con amigos conocidos, familiares, todos en pandilla, pues se acercarán. Los que vivan en Roma, los que no vivan en Roma tendrán que irse a la capital de provincia correspondiente, al tabularium, a inscribirle en el registro como ciudadano ya adulto. En el caso de que la ceremonia, puesto que no estamos lejos de Roma, sea allí, en la capital, justo detrás, y ya en el Capitolio, encontraríamos el templo de la Tríada Capitolina, y allí había un pequeño templete. No se sabe muy bien si hay un templete junto al de la diosa Minerva, por parte de la Tríada Capitolina, de la diosa Juventas. No se sabe si es que había un templete junto al de Minerva o se utilizaba una capilla dentro del templo de Minerva. El caso es que había relación entre Minerva y Juventas. La guerra es una actividad de personas jóvenes. Y allí se ofrendaba una moneda de plata. Y ahí terminaba ese tránsito, ese rito de paso que le había llevado por la mañana, siendo todavía un niño, con su bula, con su toga pretexta, hasta el final del día, ya sin bula, ya con la toga viril y ya como un ciudadano de pleno derecho y ya un adulto, lo cual no significaba que su vida fuera cambiada de la noche a la mañana, pero legalmente, pues sí. Ahí tienen una imagen de Lucio Domicio Ainobarbo, Lucio, para el resto de los demás, Nerón, todavía llevando la bula. ¿La ven? Está ahí. En el Arapaquis, en el altar del Arapaquis, tienen también, junto al resto de la familia del emperador Augusto, pues al padre de este sujeto, cuando tendría pues el padre 3 años o cosas así, pequeñito, pequeñito, Domicio, con su hermana Domicia, Domicio llevando la bula y Domicia, que es mayor que él, llevando una lúnula. Y habrá que casarse, digo yo. Como decía Séneca, deja al muchacho, ya sé, porque con respecto a uno que no paraba de hacer golferías, ya se cansará, ya se casará, ya sentará la cabeza. Bueno, pues ha llegado el momento de asentar la cabeza. Los matrimonios son matrimonios pactados, e incluso lo que son los compromisos cuando los niños son bebés, nada nuevo bajo el sol. Así hacen un pasaje mental rápido por las diferentes monarquías europeas hasta hace nada, pues los matrimonios pactados con bebés ha sido la tónica habitual. No es nada nuevo. Las nenas contraen matrimonio antes que los hombres, entre los 15, incluso antes, y los 18 aproximadamente. Tenemos una inscripción funeraria de una chica de 21 que falleció de su cuarto parto. Que calculen 16, 15, 14... 14 no tanto, y les voy a explicar por qué. Porque según la costumbre y el consejo de los médicos,
se debía esperar a que las nenas tuvieran la menarquia, tuvieran la primera menstruación, y eso no ocurría hasta los 14. Entonces calculen que 15, 16, pero el caso de los chicos no. Los chicos sí que se atrasaba la boda, la edad de contraer matrimonio ya entrada la veintena. Dos tipos de matrimonio, el más antiguo cum manum, eso significaba que la esposa salía del control del pater familias para entrar a formar parte de la familia del esposo, es decir, entraba a formar parte de la potestad del suegro. A mediados de la República, la verdad es que las cosas en ese aspecto empezaron a aflojarse. Yo no lo puedo, alguien no puede, tú lo puedes abrirle vosotros porque yo no puedo. A partir de la medida de la República, tendrías que... Claro, es que no puedo. Yo sí que lo pude hacer ayer. Abrirle. Sí que se producía un matrimonio, se celebraba un matrimonio sine manum. Es decir, que la esposa no entraba a formar parte de la familia del esposo. Eso significaba que si enviudaba o se divorciaba, volvía a la familia de origen. Aquí tenéis una escena matrimonial, obviamente es de hostia, con lo cual, ¿por qué no podía ser nuestro aulo contrayendo matrimonio? Es un día del siglo II muy adelantado, más que nada por las barbas de él. La ceremonia de afeitarse la barba no la hemos comentado, pero también Aulo tendría una ceremonia especial en la que cuando se afeitó por primera vez la pelusilla de la barba. Esa pelusilla se guardaba en un cofre, pues como los primeros dientes que tenían algunas familias, pues una cosa así. La primera barba que se afeitaban los chicos, pues también se guardaba de forma especial. Bueno, pues pongamos imaginación y aquí tenemos el retrato de bodas de nuestro Aulo. Ya para entrar un poquitín más en detalle, si a alguien le interesa más el mundo de los bodorrios y de las ceremonias nupciales, las antiguas, es decir, a nuestro aulo por época ya no le pillaría, pero las antiguas cum manu, es decir, en que la esposa formaba parte del ámbito familiar del esposo, incluso, ya les digo, se sometía a la patria potestas del suegro, en el caso de que lo tuviera. Teníamos de tres tipos. El confarreatio es una ceremonia para las clases sociales altas en las que se celebraba con un sacerdote y en el que los esposos ofrecían un pan de farro. En algunas tiendas, en algunos negocios de productos bio, de dietética y demás, lo podéis encontrar tortitas de farro. Yo es que lo he pensado muy tarde y si no, sí que las hubiera traído. El coemptio, bien, es una ceremonia en la que ya no aparece los sacerdotes, digamos que ya no es una ceremonia tan compleja, sí que necesita, eso sí, 10 testigos y se simula el rapto de la novia por parte del novio. Y una tercera clase de matrimonio cum manu era el usus, es decir, el matrimonio se validaba después de una temporada de convivencia entre los novios. Pues aquí tenemos esos tres tipos de matrimonio cum manu, que es el más antiguo antes de que se pasara a sine manum. Y aquí tenemos a nuestro novio otra vez. Nuestro novio, sí. Después de la ceremonia, los novios con toda amigos, invitados, la chiquillería en busca de las nueces, todo el mundo se va en tropel
acompañar a los esposos a su nuevo domicilio. Y ahí se produciría esa escena que hemos puesto en la fotografía pequeña, es que nuestro Aulus cogería en brazos a su esposa para pasar el umbral de la puerta. Algo que se hace, aunque quizás no todo el mundo sabe por qué. ¿O sí? ¿Y si tropieza? La tenemos liada parda. Entonces, no se puede uno permitir estas cosas. No se podría comenzar una nueva vida tropezando. Sería nefasto. No. Entonces se coge y pasa el umbral de la puerta en brazos. Superstición. ¿Eh? Superstición. Total. Superstición total. Es más fácil tropezarse así, yo creo. Siempre hay alguien que rompe el encanto del momento. Bueno, y empieza la jornada laboral. Bueno, o no muy laboral. Él no se va a dedicar a llevar un negocio, ¿eh? O sí, dependiendo qué tipo de negocio sea, pero de eso hablamos después. Él depende de su clase social, pasará la primera parte de la mañana recibiendo a los clientes ahí, en el tablinium de su casa. Bueno, esa casa realmente es el Herculano. Es la maravillosa casa del Tramezzo, donde todavía se pueden ver las tablas de madera que formaban la puerta del tablinium, todavía ahí carbonizadas. Las han puesto ahora prensadas con hojas de cristal, pero están las puertas ahí. Y ahí pasará Aulus la primera parte de su jornada. Dependiendo de su clase social, recibirá él a sus clientes o irá él a hacer lo mismo a casa de su patrón. Pero el caso es que esa primera parte de la mañana nuestro Aulus la va a dedicar a esto. Como ya les he puesto una reconstrucción de lo que sería el despacho del Dominus, el despacho del Señor, está normalmente en el atrio porque es la parte pública de una casa tipo pompeyano. Uno entra por las fauces, por el recibidor, el pasillito, llega al atrio y ahí es la parte pública. Los visitantes no pasan ya más allá al jardín donde pudieran estar las estancias y la parte más privada de la casa. Pues ahí tenemos ese tablinium, el suyo o el de su patrón, donde estaría Aulus las primeras horas de la mañana. Y también pues tendríamos, lógicamente, momentos de distracción, divertimento, diferentes a los de su época infantil. Algunos los mantendrá como los dados o como las tabas, pero ya con ese plus de adrenalina que suponen las apuestas, porque las apuestas son ilegales. Las apuestas son ilegales siempre y cuando cuando intervenga el azar 100%, como una tirada de dados. Sin embargo, si ustedes quieren apostar en las carreras de carros, entonces ya no es ilegal porque ahí hay un componente que no es totalmente el azar. Ahí ya depende de la habilidad del auriga, la calidad del caballo, el entrenamiento, 1000 cosas. Lo que es ilegal es apostar las timbas en las que solamente el azar es el que juega, es el componente principal. Los baños, la palestra, como les comentaron ayer, el baño es el sitio para pasar la tarde, los adultos y los niños. Él, de niño, pues cuando terminaba la clase del maestro, pues se iría con sus compañeros de clase a saltar de bomba, porque es así, a tirarse de bomba en la natatio de las termas, a salpicar a los demás y los demás a quejarse, como Séneca. Es que vivo encima de unas termas, ¿no sabes el escándalo que hay? Pues me imagino. A beber en la puerta de las termas, haciendo un botellón como Dios manda. Es que los jóvenes beben delante de las puertas de las termas. Pues sí. Así que hemos puesto un poco de un popurrí
de divertimentos varios, evidentemente el teatro, las comedias de Plauto, luego ya el mimo bastante subido de tono, aquí ya hablamos de sal gorda, bueno, pues también evidentemente podrían formar parte del entretenimiento y la diversión de nuestro aula. Las damas. La Albufera, cuando se funda Roma, tenía 6 veces el tamaño que tiene en la actualidad. Y hablamos del lago más grande de España. La Albufera, hasta el siglo XIX, llegaba prácticamente a la ciudad. Pues el primer intento por desecar la Albufera fue de Roma. Porque vieron que aquello era... ¿por qué se creen que tenemos un murciélago de escudo? Porque alguien se le tenía que comer los mosquitos. Eso es un problema muy serio y entonces ahí tenemos. Tenemos, por los análisis genéticos de los restos que se han encontrado, bastantes casos de raquitismo. También tenemos tifus, infecciones de todo tipo. Hay un problema también con diferentes tipos, con algunos tipos de oficios, como son, por ejemplo, los buzos. Los buzos están acostumbrados al agua fría y también los bataneros, y se presentan casos de problemas de enfermedades de huesos, sobre todo en las piernas, en estos grupos de profesionales. Infecciones, ya les digo, es que hasta que el doctor Fleming no descubra la penicilina, estamos vendidos. Cualquier tipo de enfermedad, cualquier herida, se puede llevar a alguien por delante, y ya no les digo un niño, como hemos comentado al principio. Epidemias varias, tuberculosis también y traumatismo. Les digo, les he puesto un pequeño arco iris de todo lo que nos puede pasar. Las cosas más extrañas dentro de accidentes varios que les puedo contar de niños fue uno que falleció por la coz de un cerdo, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad rural, donde hay animales en la ciudad, aunque sea una urbe, hay animales. Y luego otro caso ya también muy sangrante, porque eso fue dejadez de las instituciones, del edil de la ciudad correspondiente, que era Roma, y es que un niño murió porque le cayó, había una gotera en un acueducto. Había una gotera, heló esa noche y un chupón de hielo lo mató. Pero esas cosas que... Ha bloqueado el PowerPoint. Alguien ha hecho una llamada o algo parecido y se debe haber bloqueado. Porque se ve, pero se ve la imagen. Debe de ser cuando ha estado sonando eso tan claro que... Sí, está sonando una especie de llamada. O sea, alguien ha llamado, ha dado el teléfono y ha llamado... ¿Ha llamado a quién? Al chat. Y yo creo que se ha bloqueado el chat. Sale Vale. de la presentación y vuelve a entrar. ¿Vosotros me escucháis, los de casa? Ellos dicen que se ve bien, pero el problema es que lo que están viendo es una imagen fija con una diapositiva anterior. ¿Esta no la veis? ¿Están viendo esto? ¿En los juegos todavía? Vale, pues escuchar una cosa, salgo y vuelvo a entrar y no pasa nada. Y por favor, los de las llamadas.
que tenemos clase también nos pasa una vez. Es una videollamada. Voy a ver si consigo no tener que... Sí, pero yo estoy bloqueado, yo no sé si es que tengo que volver a entrar. Porque yo lo tengo bloqueado en... Bueno, voy a dejar de compartir, con lo cual me estáis viendo ahora, Ahora sí, ahora ya he entrado. Ahora vuelvo a compartir. ¿vale? Ahora, ¿me veis ahora? Bien, vamos a intentar compartir y no ha pasado nada. Nada, esto ocurre en las mejores familias. Os habéis quedado aquí vosotros, ¿correcto? No, pero te han oído, ¿eh? Aunque está Vale, pero la diapositiva ahora sí que la podéis ver. Sí, pero puedo en tamaño... No, yo lo tengo en tamaño normal. Ah, vale. Ahora. ¿Sí? Sí. ¿Los de casa lo veis bien pues ahora? Es que era una lástima que yo hablando de tifus, infecciones y estas cosas y vosotros no sabíais lo de arcoiris por qué venía, pues venía por esto. Pero va a pasar lo que sabíamos que iba a ocurrir. Y pensando que hay en la caja. Yo os enseño la caja de otra vez. Porque vais pensando lo que hay en la caja. Esto es como crónica de una muerte anunciada, que ya sabéis que empieza, ya sabemos desde el primer capítulo lo que va a pasar. Bueno, pues también lo sabíamos. Pues Aulus fallecerá y aquí tenéis todo el ritual funerario de Funus. Funus no es otra cosa que otro ritual, otro rito de paso. Un rito de paso que empezará en casa y terminará en la necrópolis. En un principio se hacían de noche, se celebraban de noche porque era todo, claro, cuanto menos se viera mejor, pero luego ya se dio la vuelta a la situación y se convirtió en un acto social en el que se producía, y lo vamos a ver ahora, el traslado del difunto con un acompañamiento que parecía una mezcla entre procesión y cabalgata, y entonces, claro, se hacía de día para que fuera, sobre todo en las clases sociales importantes, pues que fuera visto por todo el mundo. En el caso de los niños, no, ¿eh? En el caso de los niños se mantuvo los funerales de noche. Y como hemos comentado al principio, cuando hemos hablado de las bulas, el último paso, porque se prepara el cuerpo, se perfuma, se pone la mortaja, todas esas cosas, se le da el último beso, se le pone esa moneda con la que tiene que pagar a Caronte, aunque nadie sabe muy bien qué tipo de monedas coge aquel señor, ni por qué hay que pagarle, ni nadie sabe esas cosas, pero da igual, por tradición se pone la moneda a Caronte. El cadáver con el resto de los invitados, los músicos, las plañideras, los actores, las máscaras funerarias de los antepasados, salen todos en procesión. Se produce la incineración, si es incineración, el lavado de los huesos, el enterramiento, el primer banquete y luego la purificación de la familia y de la casa. Aquí tenéis un relieve que está en Abruzzo, que cuenta precisamente eso de lo que estamos hablando todo. El finado, los músicos, las plañideras contratadas, los familiares portando las máscaras funerarias de los antepasados, porque para eso se guardan, como recuerdo a las generaciones anteriores, que salen también en procesión acompañando al que se añade al grupo. Imaginaros la situación, ¿eh? La puesta en escena es como tremenda.
Aquí os he traído un pequeñito fragmento del Satiricón en el que cuenta y describe ese momento de preparación del difunto. Ungüentarios. Luego suena la trompeta, se encienden las candelas y, en fin, nuestro señorito bien compuesto en el elevado lecho y empapado de ungüentos aceitosos, extiende sus pies rígidos hacia la puerta. Eso es importante, el cadáver se expone hacia la puerta, evidentemente, igual que en el nacimiento, que se pone una guirnalda en la puerta de casa anunciando que hay un nuevo nacimiento, esto también, obviamente que hay un deceso. Y los que desde ayer son quirites se cubren la cabeza y se llevan el cadáver. Una de las peores profesiones que uno podía ejercer, por cierto. Soy lanista, lo peor del mundo mundial. Yo os he traído parte de esos instrumentos musicales que forman parte de la comitiva, obviamente no únicamente para las comitivas fúnebres, pero que justamente en el relieve aparecían. ¿Y hacia dónde vamos en Ostia? Pues en Ostia, una población entre 40.000 y 50.000 habitantes, pues tiene diferentes necrópolis, siempre buscando las vías de salida a la ciudad. Lo que también es un poco complicado porque tenemos río al norte y mar al este. Aquí tenemos la primera, os he puesto 4 imágenes que corresponden a los 4 lugares principales de enterramiento excavados hasta el momento: el de Isola Sacra, el de Laurentina, el de la Porta Romana, que es el primero que si vais a visitar Ostia, el que os vais a encontrar nada más entrar en el yacimiento, y el de Pinabela. El profesor Javier Cabrero y yo, en la última estancia en Ostia, nos pilló en una tormenta ahí, y es una situación de lo más extravagante, porque empezó a llover y nos refugiamos justamente ahí en un columbario, digno de una película de Halloween. Aquí, justamente aquí. Esto es un columbario. Ha sido la incineración, es el sistema de enterramiento hasta que comience la inhumación. No es que se perdiera del todo la inhumación, pero la incineración siempre ha sido más hasta la época, hasta que el cristianismo empiece a establecerse como religión más importante. Nada nuevo bajo el sol. Pues esto es Isola Sacra. Está entre Ostia Antica y el Portus. O sea, el puerto formaba su pequeño mundo. Bueno, pues Isola Sacra está entre los dos espacios, entre el puerto propiamente dicho y la ciudad. Aquí es donde se han encontrado la mayoría de las inscripciones funerarias. Está en un estado de conservación espectacular. No hay grandes mausoleos en Ostia de todas maneras, en ninguno de todos los espacios. No hay esos grandes mausoleos como se pueden encontrar en los Escipiones, en la Villa Apia, nada por el estilo. Pero hay cosas realmente muy, muy interesantes y, como les digo, en un estado de conservación muy bueno. Este es el interior de un columbario. Pero todo esto no ha pasado. Todo esto no pasó, ha pasado porque yo he querido que pasara. No pasó porque las parcas mataron a Aulus con 5 años. Y es que yo les he enseñado solo una parte al principio. Esta es donde nos dice que vivió 5 años, 9 meses y 9 días. Normalmente en los enterramientos infantiles, bueno, pues aparecen todos estos adjetivos: pietísimos, dulcísimos. Los padres evidentemente se consideran muy infelices por la pérdida de los pequeños, a pesar de que
es algo con lo que cuentan desde el momento uno, porque ya les digo que la mortalidad infantil es tan tremenda, pero a pesar de eso, los epitafios infantiles pues tienen un plus de dureza por el drama de los padres. Aquí aparece nuestro Aulus con una cabrita. Aparecen con animales, en este caso puede que tenga también algo que ver con un ritual religioso, pero en algunas ocasiones aparecen con los padres, con algún tipo de mascota, pajaritos. Los pajaritos suelen ser un clásico también. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias. Bueno, pues ahora sí es el momento de las preguntas. Yo voy a hacer una cosa, voy a quitar Mientras que ya hay una cosa que me ha venido a la mente cuando estaba hablando de las apuestas. No sé si habéis visto la película El Golpe. Un grupo de estafadores, que uno muere y el que decide, el que ha matado al amigo de ellos, porque les había robado, era un mafioso al que habían robado los estafadores, pues deciden engañarle, de alguna manera, en lugar de vengarse, engañarle con una estratagema de apuestas. Bien, pues esto pasó en Roma. En Roma, mayoritariamente, el deporte preferido y el juego preferido eran las carreras del circo. Tenemos la falsa idea de que era el anfiteatro, las luchas de gladiadores. Sí, les gustaban, pero lo que despertaba pasión, como a nosotros el fútbol, como nuestra ciudad europea el fútbol, o en la americana el baloncesto, más que, o el fútbol americano, más que el béisbol, pues en Roma era las carreras de caballos, las carreras en el circo. De hecho, la frase típica de la diversión en Roma es panem et circenses. Te doy pan y te entretengo en el circo. Bien, pues hubo un personaje de mediados del siglo I, finales del siglo I, que decidió hacer trampas en las carreras del circo. Claro, ¿cómo vas a hacer trampas en unas carreras de caballos? Cuando se juegan lo que se juega. Cuando hay 4 facciones que se llevan a matar entre ellas. No se podía hacer trampas. Pero él ideó la manera de hacerla. Y la manera de hacerlas es que, como había apuestas legales, como decía Dani, las carreras no dependen del azar, sino dependen de muchísimos otros factores, pues decidió que su casa de apuestas, que estaba estaba lejos de Roma, a unos kilómetros de Roma, iba a admitir apuestas sabiendo quién había ganado la carrera. Él, antes de que se sucediera la carrera, en el transcurso de esa carrera tenía un grupo de palomas amaestradas que, con el resultado de la carrera, llegaban a su población. Y él admitía apuestas sabiendo ya quién había ganado la carrera. Antes de plantear las cuotas que iba a pagar por acertador o no acertador, él ya sabía quién acertaba. Y en función de eso, pagaba más o menos. Pagaba mucho menos, evidentemente, cuando sabía cuál de las 4 facciones había ganado. Y pagaba muchísimo más por las otras, para inducir a que los apostantes apostaran por las que habían perdido, que ya lo sabía. Entonces, no todo era tan limpio. Ahora ya os dejo a vosotros. ¿Qué hay en la caja? ¿Cómo se nota que son ustedes mayores, adultos? Si fueran adolescentes, llevarían como cosa de 3/4 de hora. ¿Qué hay en la caja? 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 ¿Con el tamaño? Ideas. Algo de un niño. Algo de un niño, de acuerdo, va. Ahora, los de casa se la enseñan a los de casa. Aquí los argonautas que nos han acompañado, sí que se la voy a pasar para que la toquen. Os he traído varias. Os he traído esta,
Sí, sí, es un amuleto. A ver, la vamos a sacar. En Asturias, cuando nace un niño, siempre se le regala, tiene que ser regalado además, es una manita negra de azabache para que lo proteja porque es un recién nacido y eso se sigue haciendo hoy en día. Es algo Y fantástico. la guardas durante, yo tengo la mía, Claro. y la guardas durante toda tu vida. Y no se hereda a los hijos, hay que comprar otra. No, tiene que ser regalada. Claro, pues son personas. A ver, yo sé. La madrina le regala a su hija una manita. De la vuelta, esta es hueca. Esta la voy a dejar aquí para que los argonautas que nos acompañen hoy pues ya se la vean y con tranquilidad. Y me he traído otra, me he traído una lúnula, pues ya sabía que era una... Ups, a ver. Son como los cables de los ordenadores, que por mucho que los tengas ordenados, cuando los quieres sacar, aparecen totalmente enrollados. Bueno, ahora los mío despacio. Esta es una bula más pequeñita. Esta me la hicieron en Sagunto, pero tiene una particularidad. Perdón, un poquito más. ¿Qué? Así parece un poquito más. Lo que preguntan es si son reproducciones. Sí, son reproducciones, sí, ojalá. Intenté robarla de Pompeya, pero no hubo manera. Pues suena. Las voy a dejar. Esta suena porque tiene que sonar. Tiene que sonar por el mismo motivo que suenan los biberones, que suenan otro tipo de juguetitos a modo de sonajeros, porque todo esto, ahora sí, es tener un poquito de paciencia en esta vida. Esta es la que suena, esta la dejo aquí también, y esta es la lúnula que se ha puesto de moda estos últimos años entre las... A ver. Entre las chicas adolescentes de secundaria y que luce felizmente Domicia en el Arapaquis, mientras su hermano Domicio, el papá de Nerón, pues lleva su bula reglamentaria. Todo el trasterío lo dejo aquí. ¿Los amuletos simbolizan el sol y la luna? No, tiene nada que ver. La bula era una condecoración militar etrusca y luego se puso de moda en Roma, primero solamente para la clase senatorial, o sea, para los niños de clase senatorial, y luego ya os digo, luego ya se democratizó y ya cualquiera la podía llevar, siempre y cuando fuera varón y libre, hasta ahí. Y la femenina. Y las chicas, nada, las chicas lo que tenemos son la lúnula. Es un amuleto protector. Las lunas siempre han sido y siguen siendo un elemento protector. Es que no se puede comprender todo este mundo del amuleto, del mal de ojo, de la mala suerte, de la envidia, si no conocemos la realidad, la dura realidad que hay detrás, que es esa mortalidad y contra la que había que pues, intentar luchar con los medios de la época, puesto que la medicina daba lo que daba para lo que daba. Entonces, hay que recurrir pues eso, a otras instancias. ¿Más preguntas? Una curiosidad más. ¿Se usa el significado de los 9 días? Porque los números son mágicos también. O sea, el 3 es mágico, el 7 es mágico y el 9 es porque cuando se cae el cordón umbilical. Claro, pero yo también defendí el ángel que los mercados también eran claros. La nundina, a los 9 días. El 3 es un número muy especial y en este caso son 3 veces 3. Claro. Y cuando alguien muere lo llaman 3 veces. El 3 es un número mágico pero es que el 3, fíjense, si tenemos aquí a alguien de historia del arte, en la iconografía, lo que significa el 3 constantemente. Y no me refiero a los 3 cerditos.
Los cerditos no vale. Pero, fíjense, desde la Trinidad, los 3 Reyes Magos, lo que pasa es que en esos momentos, cuando se crea el concepto, son los 3 continentes conocidos hasta ese momento, esas 3 razas conocidas, pero el 3, ya les digo, se repite una y una vez. No nos separemos de las matemáticas. Ah, bueno. Del mundo de las matemáticas y de la geometría, que va a tener gran importancia también en el mundo antiguo. 3 es algo perfecto. Sí. 3 puntos forman un plano perfecto. Perfecto. 4 puntos no son un plano perfecto. 2 tampoco. 3 puntos es un plano perfecto. El mínimo polígono. Si ustedes quieren una mesa que no coge, de 3 patas. Sí, y pues en Roma la maravilloso de 3 patas. Claro, los triclinios, ¿no? El 3, exactamente. Está todo entrelazado. En Maliza tenemos una iglesia dedicada a San Nicolás de Bari y, bueno, sus frescos han sido recuperados y, bueno, últimamente pues está recibiendo una cantidad de visitantes inusual de San Nicolás. Lo curioso es que la bóveda de la iglesia es una iglesia gótica con decoración barroca, está dedicada la mitad a la vida de San Nicolás. O sea, los lunetos se han utilizado para, se pintaron por Palomino, para describir diferentes momentos de la vida de San Nicolás de Bari. Pues curiosamente, el episodio en el que lleva al padre pobre que iba a dejar a sus hijas a prostituirse porque no tenía dinero para la dote, curiosamente eran 3. Y pues San Nicolás da regalos. ¿Cómo? 3. Cuando resucita a los niños, y por eso San Nicolás trae los regalos a los niños, justamente son 3 niños los que resucita también. O sea, realmente el número 3 va de en escena en la vida de San Nicolás. Es cierto, 1 es la unidad, lógicamente, 2 pareja y la 3 es la totalidad. 3 es la perfección. Sí, nos preguntan hablando de temas oculares, si conocían la lupa a modo de gafa. La lupa a modo de gafa. Bueno, en temas oculares en Roma se estaban muy avanzados. Sabemos que llegaban a hacer operaciones de cataratas. Sí. O sea, eran capaces de hacer una operación de cataratas. Y habitualmente no conocían la lupa como nosotros la conocemos, pero solían usar gemas. Cuando tenían problemas de visión, a veces usaban gemas para, de alguna manera, afinar un poco esa visión. A modo de gafa. Usaban una gema, o bien en la mano, o bien engarzada en un palito, para poder utilizarla. ¿Alguna cosita más? Tengo una pregunta. Para las clases más bajas o el clown, ¿existe alguna ceremonia de paso a la adultez? No. Las ceremonias de paso, en el caso de la toma viril, está limitada a ciudadanos. Los esclavos, los siervos, tienen una vida que nada tienen que ver con la de Aulus. Lo único que pueden tener en común con Aulus es haber compartido la nodriza. También es cierto que no es lo mismo ser esclavo en una casa, en la ciudad, que en la peor de las situaciones, que puede ser el campo, las minas, es lo peor del mundo. Pero su vida no. Eso es una exclusividad, es un privilegio del ser ciudadano. Ni extranjeros, ni siervos, por supuesto. Bueno, pues vamos a hacer un descanso breve. ¿Para un cafelín? Son menos cuarto, yo no daría más allá de cuarto de hora 20 minutos. Que no nos hacemos un cafelín, media hora. Media hora. Entre